¿Qué hubo, colegas? Yo soy Carcap y este día vamos a hablar un poco sobre lo que son las derivadas. Bueno, colegas, empezamos con el tema de las derivadas. Antes de pasar directamente a la derivada, es necesario que conozcamos lo que sería la pendiente. Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, f de x igual a x más 1, donde tenemos que es una función lineal. Si nosotros le vamos dando valores a x, entonces nuestra función se convierte, f de 1 sería igual a 2, f de 2 sería igual a 3 y f de 4 sería igual a 5. Si nosotros graficamos, tenemos el origen, tenemos x1, 2, 3, 4 y 5. En y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cuando x vale 1, tenemos que la función vale 2. Cuando x vale 2, la función vale 3. Y cuando x vale 4, la función vale 5. ¿Ok? Como podemos ver, tenemos una línea recta. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer la pendiente de esa recta, hay una fórmula que nos dice que y2 menos y1 es igual a x2 menos x1. Quiere decir que yo voy a tomar uno de estos valores, cuales yo quiera, y los voy a sustituir en la fórmula para poder encontrar la pendiente. Ahora, ¿qué cosa es la pendiente? La pendiente es una razón de cambio, que lo que nos va a decir es cuánto voy a ir creciendo o cuánto va a ir creciendo mi gráfica cada vez que yo avance en X. Entonces, supongamos que vamos a iniciar con f de 4 igual a 5. 5 sería y2. Vamos a tomar los valores más hacia la derecha. Entonces, la pendiente sería igual a 5 menos y1. Vamos a tomar el de f1 igual a 2. Entonces y1 sería igual a 2 porque está más a la izquierda. Entre x2, que en este caso sería 4, que es el que está más a la derecha, menos x1, que en este caso sería 1, que es el que está más a la izquierda. Entonces esto nos da 5 menos 2, 3. Entre 4 menos 1, 3. Como podemos ver, nuestra pendiente es igual a 1. Que lo que nos quiere decir es que por cada 1 que yo avance en X, voy a estar subiendo 1 en Y. Para hacer otro ejemplo, vamos a cambiar un poco la función. Ahora vamos a tomar una función f de x igual a 3x menos 1. Damos valores a x. F de 1 va a ser 3 por 1, 3, menos 1, 2. F de 2 igual a 3 por 2, 6, menos 1, 5. F de 3 igual a 3 por 3, 9, menos 1, 8. Con esto tenemos. Ahora graficamos. Tenemos el origen. Tomamos x1
2 y 3 y tomamos en Y hasta Y8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Graficamos entonces, para X1 tenemos Y2, para X2 tenemos Y5, y para X3 tenemos Y8. Ok, entonces nuestra gráfica vendría algo así. Si yo quiero encontrar la pendiente de la gráfica o de la recta, sabemos que la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Podemos hacerlo con f de 1, f de 2 o f de 3, con el que queramos. Podemos hacerlo con f de 2 y con f de 1. Entonces Y2 y X2 serían los que están más a la derecha. Sustituimos en la fórmula de pendiente y tenemos pendiente es igual a Y2, que sería 5, menos Y1, que sería 2, sobre X2, que sería 2, menos X1, que sería 1. Resolvemos y tenemos 5 menos 2, 3, 2 menos 1, 1, lo que nos queda una pendiente de 3. Quiere decir, por cada X que yo avance, voy a avanzar 3 en Y. Lo que podemos comprobar, en este caso tenemos X1, avanzamos 1 hacia 2, X1 estaba en Y2. Entonces yo avanzo 1 en X y avanzo 3 en Y. Esto es lo que nos quiere decir la pendiente de la recta. Es una razón de cambio. ¿Ok? Por cada X que yo avanzo 3 en Y. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos una función que no fuera lineal? Que tuviéramos una gráfica, por ejemplo, de este estilo. Encontrar la pendiente en esta gráfica sería erróneo usar la fórmula tal cual como la estamos usando. ¿Por qué? Porque la razón de cambio va cambiando durante toda la gráfica. ¿Sí? Lo tenemos que va avanzando de manera curva. Por lo tanto, no sería correcto utilizar tal cual esa fórmula. Y se empieza con algo que se llamó el problema de la tangente. Una recta tangente es toda aquella línea que solamente toca un punto de una curva, ¿sí? Esa sería una recta tangente. Entonces, para encontrar o para dar solución a ese problema de la tangente, lo que se hizo es utilizar lo que se llama el problema de la secante. ¿Y qué es una secante? Bueno, una secante es toda aquella línea recta que toca dos puntos de una curva. Entonces, bueno, voy a dibujar otra vez la gráfica un poco más grande para que se entienda un poco mejor. Tenemos la gráfica. Entonces tenemos una recta tangente. ¿Ok? Que si nosotros aplicamos
la fórmula de la pendiente para esa recta, entonces nosotros vamos a empezar a darle valores. Aquí tenemos x y de x a este punto nosotros vamos a decir que tenemos un incremento de x, ¿ok? Por lo tanto quiere decir que este punto es x más delta de x. Y nosotros vamos a decir que en este punto tenemos y sería f de x, y en el segundo punto en y tendríamos evidentemente f de x más delta de x. Ahora sí, tengo una línea recta que cruza o que toca dos puntos de una línea curva. A esa línea recta o a esa secante yo le puedo encontrar la pendiente. Utilizando la fórmula de pendiente, tenemos entonces pendiente es igual a el punto 2 menos el punto 1. Y2 sería f de x más delta de x menos y1 que sería f de x entre x2 que sería x más delta de x menos x1 que sería x. Por lo tanto, x y menos x se elimina y la pendiente nos queda igual a f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Bien, ya hasta ahorita ustedes pueden decir, ¿y esto cómo me soluciona el problema de la tangente? Para encontrar la tangente en el punto de una línea curva o de una circunferencia. Aquí viene lo bonito de el cálculo o de la derivada. Nosotros tenemos esta línea secante. Pero ¿qué pasa si esa línea secante o qué pasa si este incremento lo empezamos a reducir? Vamos a ver que la gráfica o en la parte interna de la curva, la línea recta empieza a tocar puntos cada vez más cercanos hasta que llegue el momento en que se convierta en la tangente de la curva. Entonces así hemos solucionado el problema de la pendiente. En números, ¿cómo se ve esto? Bueno, como ya debemos de saber de límites, tomamos nuestra función de pendiente o nuestra fórmula de pendiente. Entonces, si a esa pendiente yo le saco el límite, cuando mi incremento de x o delta de x tiende a 0, vamos a poder encontrar entonces la pendiente de esa curva. Y escribimos entonces
el límite de f de x más delta de x menos f de x entre delta x cuando delta de x tiende a 0 va a ser igual a la pendiente. Y vaya, hemos llegado al meollo del asunto. Porque este límite que tenemos aquí realmente es una derivada. Con la que podemos encontrar una pendiente que es en sí una razón de cambio. Entonces, la derivada sirve para encontrar pendientes de funciones o razones de cambio. Bueno, colega, espero que te haya servido este tutorial y recuerda, si te gustó, dale por favor me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto.